incluye pacientes que fueron hospitalizados por 2 o más días dentro de 90 días de la infección. Entonces aquí es también otra forma como podemos diferenciarlo. Y el último, a un ventilador. Y aquí estamos ya hablando claro, se desarrolla luego de 48 horas de ventilación mecánica. Entonces, los 4 tipos de neumonías, pero lo que vamos a hablar es de la neumonía básicamente extrahospitalaria y que tiene que ver con la comunidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una neumonía? Creo que ustedes tienen bastante ya noción y referencia. Primero, los síntomas respiratorios de tos, dolor torácico o DIMI. Segundo, síntomas sistémicos como fiebre, taquicardia y también taquimia. Tercero, hallazgos focales en el examen físico, por ejemplo, movilidad, o puede ser normal o disminuida, las famosas vibraciones vocales aumentadas, ruidos y podemos decir respiratorios como estertores, famosos típicos de la neumonía. 4, resultados de laboratorio. Y 5, la radiografía. Estos son los 5 elementos importantes que te va a llevar al diagnóstico de una neumonía extrahospitalaria. Bien, ahí tenemos en un resumen, en un paciente, los parámetros que nos pueden dar, ¿no? Sistémicos, fiebre, psicológico, letargia, falta, nasofaringe, congestión, dolor de garganta, tos, intestinales, diarrea, gástrico, náusea, pero básicamente tiene que ver con los problemas respiratorios. Y cuando usted sospecha, tiene los diagnósticos, una placa radiográfica le dice muchas cosas. Ahí tenemos 2 plaquitas para tener usted una idea, miren en este caso, y luego también aquí tenemos otra evidencia de una neumonía. Bien, luego recordemos siempre la evolución del diagnóstico por imágenes. Cuando usted tiene una sospecha y duda de su diagnóstico radiográfico, creo que la tomografía es una de las cosas importantes que usted tiene que tener, ¿no? Esa es una de las cosas vitales. Aparte de eso, dice, ¿no? Puede haber un 40% de discordancia entre de repente con la radiografía de tórax y lo que encuentra en la tomografía. Y lo último, 1/3 de pacientes diagnosticados de neumonías extrahospitalarias tienen alteraciones de repente en la placa radiográfica. Pero concluyo, la radiografía de tórax, y si hay dudas, la tomografía les ayuda bastante. Muy bien, cuando hospitalizamos a un paciente que tiene neumonía, tiene que haber algunos criterios. Primer criterio, confusión. Segundo criterio, taquimia, frecuencia respiratoria mayor de 30. Tercer criterio, hipotensión, presión arterial menor de 90/60. Y cuarto factor, edad mayor de 65 años. El que habla trabaja en el Hospital Rebagliati y hay que tenerle mucho temor a los pacientes que son mayores de 65 años cuando llegan a un hospital, porque a veces el paciente llega y termina saliendo, como decimos, muy mal o sale ya muerto, porque muchas neumonías intrahospitalarias son fatales. Bien, ¿qué más tenemos en los criterios? Quinto criterio, comorbilidad significativa. Paciente tenga neoplasia, paciente tenga insuficiencia cardíaca congestiva, tenga desnutrición, esté postrado, dependencia física, insuficiencia renal crónica terminal, enfermedad hepática. Esos son pacientes que tienen más riesgo y necesitan ser hospitalizados. Sexto factor, intolerancia a la vía oral. Si no tolera la vía oral como antibióticos u otros productos, tiene que ir a un hospital. Y séptimo, condiciones sociales desfavorables para la adherencia a la terapia oral, por ejemplo, abandono social, alcoholismo, retardo mental y demencia. Entonces, como ven, son, podemos decir, algunos factores que conllevan para que tu paciente llegue y se hospitalice. Luego tenemos que entender, ¿no? ¿Qué más adicional puede ser responsable para que se pueda hospitalizar su paciente con una neumonía? En primer lugar, la retención nitrogenada. En este caso estamos hablando de urea elevada, mayor de 40 mg por dl. Saturación de la hemoglobina menor de 90% y compromiso radiológico multilobar. Bueno, una cosa es una neumonía de un lado y otra cosa es cuando ya abarca doble, ¿no? Luego, criterio de ingreso a la UCI. De esos pacientes que se hospitalizan, ¿cuáles son los criterios para que pueda llegar a la UCI? Entonces, la unidad de cuidados intensivos
No siempre es fácil llegar porque las camas están ocupadas, pero de todas maneras acá tenemos criterios mayores y criterios menores. Un criterio mayor, por ejemplo, la necesidad de una ventilación mecánica. El paciente está con una saturación de repente menor de 90, está con disnea, entonces tiene que ser entubado y ventilado con un ventilador previa sedación. Otro, el shock séptico, y finalmente la insuficiencia renal aguda. Esos son los criterios mayores. Y los criterios menores, al menos 3: frecuencia respiratoria mayor de 30, persistencia del PAFI, ¿no?, menor de 250, confusión, presión arterial menor de 90/60 y compromiso radiológico multilobar. Entonces, estos son criterios para que tu paciente que empieza con una neumonía en la casa, luego se hospitaliza y finalmente termina en la UCI. Entonces son los 3, podemos decir, cómo es que va ingresando. Bien, estos son los niveles de evidencia que es importante que ustedes lo recuerden, ¿no? Porque cuando da una terapia médica tiene que ver en qué nivel de evidencia está usando el 1A, el 1B, el 2A y también el otro que tiene que ver con grado de recomendación. Los 2 parámetros se tienen que tomar en cuenta para dar la terapia. Y aquí quiero mostrarles el tratamiento que reciben los pacientes. Creo que lo primero que tengo que pensar es en la etiología de una neumonía. Eso es vital. En segundo lugar, la epidemiología, prevalencia de la determinada etiología según el tipo de población y edad. Tercero, antecedentes del paciente. ¿Qué enfermedades previas ha tenido el paciente? Por ejemplo, pacientes oncológicos, con corticoterapia crónica, trasplantados, tuberculosis, etc. Y cuarto, factores de resistencia bacteriana locales. Entonces, estos 4 parámetros son importantes para que decida, ¿y qué tratamiento recibirá mi paciente? Muy bien, mi paciente ya está con diagnóstico de neumonía, con la placa radiográfica confirmada por la tomografía computarizada, ya sabemos qué hacer. Entonces, todavía antes de llegar al hospital, muy bien, hagamos esto. Bien, luego aquí tenemos la etiología extrahospitalaria e intrahospitalaria. Miren qué diferente es, ¿no? Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, Hemófilos influenza, etcétera, y otros. Y en el intrahospitalaria seguimos con el Streptococo, el Mycoplasma, los hemófilos, y luego intrahospitalarios en la UCI, el Streptococcus pneumoniae, y luego, por ejemplo, acá está Staphylococcus aureus, tenemos también la legionela y otros bacilos. Entonces, cada vez que el paciente llega a un hospital, se van agregando otros gérmenes. Y si llega a la UCI, el paciente termina ya con otro tipo de etiología. Pero de todas maneras, es bueno el seguimiento para que de esa manera la orientación hacia los antibióticos. Bien, aquí tenemos algunas recomendaciones importantes con respecto a la antibioticoterapia en neumonía extrahospitalaria o de la comunidad. Por ejemplo, dice, en este lado tenemos el fármaco, en este lado el manejo ambulatorio, en este lado el manejo en hospitalización y en este lado el manejo de una neumonía severa. Estamos tanto. Miren, por ejemplo, ambulatoria, la primera droga de elección es la amoxicilina. A pesar de que dicen, hay mucha resistencia, pero es la droga de primera línea. Incluso dosis altas, 1 gramo cada 8 horas. Luego, siempre consideremos, ¿no?, gérmenes atípicos, eritromicina, claritromicina, acitromicina. Siempre preferimos un proceso respiratorio sencillo, acitromicina todos. Estamos a veces, podemos decir, agotando, lo podemos decir, la línea de uso de fármacos. Alternativa en alergia a la penicilina, eritromicina, claritromicina, acitromicina, doxiciclina. Pacientes con otras consideraciones, neumonía aspirativa, etcétera, que a veces ocurre, ¿no? Y ahí tenemos, miren, amoxicilina, clavulánico, clindamicina, etcétera. Entonces, este es el manejo ambulatorio. Luego, el manejo en el hospital. Fármaco de elección, amoxil o ampicilina endovenoso. Si los gérmenes son atípicos, eritromicina, claritromicina, acitromicina.
Aquí ya empiezan las quinolonas, en este caso estamos hablando de la ciprofloxacina. Y si hablamos de alternativas alérgicas, acá la cefazolina, aunque esto un poquito hay que tenerlo en consideración. Los pacientes que tienen alergia a la penicilina, como decimos, se parece mucho a las cefalosporinas. Hay que tener mucho cuidado, pero de todas maneras es una opción que presente este cuadro. Y pacientes con otras consideraciones, por ejemplo, alérgico a cefalosporina, considerar este producto que se llama la moxifloxacina y la levofloxacina. Entonces, ya tenemos. ¿Y qué pasa en los pacientes que tienen neumonía severa? Ahí tenemos que hablar si el fármaco de elección, ceftriaxona, cefuroxima o cefalotaxina. La ceftriaxona es un producto muy bueno, es una cefa, pero de todas maneras el costo. Si hablamos de gérmenes atípicos, la eritromicina, la clarin, la citromicina y la cipro. Y si hablamos de alérgicas a la penicilina, podemos agregar la moxifloxacina y la levofloxacina. Entonces, esto es un panorama más o menos de los grupos de antibióticos que podemos usarlo cuando tenemos una neumonía, sea ambulatoria, sea en la hospitalización o hablemos de una neumonía severísima. Bien, aquí tenemos la dosificación. De repente voy a tratar de coger solamente el amoxil, por ejemplo. Estamos hablando de 1 gramo cada 8 horas. La penicilina G sódica, 1 a 4 millones cada 4 a 6 horas. Comentarios: puede utilizarse la alternativa de infusión de 10 a 20 millones, etc., ¿no? Ampicilina, 1 a 2 gramos cada 6 horas. Eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas. Ocasionalmente dice efectos adversos gastrointestinales, claro, da problema de gastropatías. Y luego seguimos avanzando. La citromicina, por ejemplo, que se está usando mucho, 500 miligramos el primer día, seguido 250 por día, por 4 días. No necesitamos dar mucha dosis. Y otro, por ejemplo, la ciprofloxacina, 400 endovenosos cada 12 horas, y así por el estilo. Este es un esquema que está básicamente, nos ayuda para ver cómo tratamos la neumonía. Bien, aquí hay un algoritmo que nos da una idea cómo tratar una neumonía. El manejo, por ejemplo, diagnóstico presuntivo de neumonía. Ya tiene las manifestaciones sintomatológicas, le hace su placa radiográfica, tiene una duda, muy bien, una taja. Y luego buscar la etiología, pero aquí no está hablando diagnóstico. Evaluación de criterios de referencia. Por ejemplo, ¿cumple criterio de referir al hospital? No tiene criterios de tratamiento de antibiótico. Entonces, ¿cómo se encuentra de repente el paciente radiológicamente? ¿Tiene una neumonía localizada o tiene una neumonía que está agarrando todo el pulmón o varios lóbulos? Entonces hay que pensar, ¿el paciente es anciano, es diabético, o el paciente está con alguna neoplasia, etcétera? Hay que tratar de ver esa parte. Entonces, este es un algoritmo de un paciente en el primer día, nivel de atención. Luego tenemos este algoritmo del paciente segundo y tercer nivel de atención. Mire, diagnóstico probable de neumonía, evaluación de criterios de hospitalización, no cumple los criterios de tratamiento ambulatorio, debe ser hospitalizado porque no toma la vía oral, necesitamos una vena y necesitamos una vía para que de esa manera se coloque al paciente. Y segundo, tiene criterios de hospitalización, no tiene criterios de UCI, puede todavía ser manejado en una área del hospital que no sea UCI, o tiene criterios para UCI o para hospitalización. Claro, si el paciente está con disnea, está con una saturación de 80% y que el paciente está prácticamente disminuido, necesitamos meterlo a UCI y finalmente intubarlo y de repente ventilarlo. Mientras tanto, se le da la terapia de antibióticos por vía endovenosa. Bien, entonces, esto sí es interesante que usted lo recuerde: antibiótico-terapia empírica recomendada para la neumonía extrahospitalaria. Pacientes ambulatorios previamente sanos sin uso de antibióticos dentro de los 3 primeros meses. Macrólidos puede darse, o también doxiciclina. Pacientes ambulatorios con comorbilidades como enfermedad cardíaca crónica, pulmonar, hepática, diabético, alcoholismo. Ahí puede usted usar las fluoroquinonas o también los beta-lactámicos más macrólidos. Entonces, dando una orientación. Y luego tenemos pacientes hospitalizados que no están en UCI. Podemos usar los fluoroquinonas,
respiratorias como el moxifloxacino, el gemifloxacino, el levofloxacino o los beta-lactámicos más macrólidos. Si pacientes están hospitalizados en UCI, ya necesitan un poquito más beta-lactámicos como cefalosporina, macitromicina o fluoroquinonas respiratorias. Entonces, como estamos viendo, el manejo va a depender en dónde lo estamos tratando al paciente, ambulatoriamente, en hospitalización o también lo que hice ya en la UCI. Bien, algo más, si hay una sospecha de pseudomonas aeruginosas, necesitamos ya un poquito más de antibióticos. Aquí, por ejemplo, beta-lactámicos antipseudonómicos como la piperacilina, otros como por ejemplo imipenem, etc. Beta-lactámicos como pseudomónicos más aminoglucósidos, acitromicina. También podemos usar los beta-lactámicos más aminoglucósidos o fluoroquinonas. Y si hay sospecha de la patología, ¿no?, a usar vancomicina, etc. Bien, la evolución inadecuada. Tu paciente no evolucionó, está recibiendo los antibióticos, ya está hospitalizado, está pasando a la UCI. ¿Qué pasa ahí? Entonces persiste con fiebre el quinto día de tratamiento con antibióticos, debo descartar otras causas. Persistencia de la hipoxemia al quinto día de tratamiento antibiótico, luego descartar otras causas. Desarrollo de cualquier criterio de severidad, confusión mental, urea elevada, etc. Y bueno, finalmente extensión del compromiso radiológico, ya no solamente un lóbulo, sino dos o ya todo un pulmón. Y bueno, el paciente ya tiene una disnea marcada, tiene edad de saturación, necesita una UCI. Entonces ahí estamos observando que la terapia es inadecuada. Pero cuando ya el paciente te mejora, hay criterio de alta, ya el paciente tiene que regresar a casa, tolera la vía oral, por ejemplo, hay defervescencia de fiebre por el menos 48 horas sin fiebre, frecuencia cardíaca y respiratoria dentro de límites normales, saturación de oxígeno superior al 90%, soporte social y familiar, esto también es importante. Si no hay nadie quien lo atienda en la casa, mejor que lo tengamos hasta que el paciente esté muy bien, y estado de conciencia basal. Entonces, estos son los criterios de alta que tienen nuestros respectivos pacientes. Bien, estos son los factores de riesgo relacionados con patógenos. Mire, todo un grupo: diabetes, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva, aspiraciones, alcoholismo, hepatopatías, aparatos de refrigeración, brote de epidémico en hoteles, ¿no?, neutropenia, tratamiento crónico con corticoides, abscesos pulmonares. Entonces, estos son factores que van a empeorar nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento. Entonces el paciente va a demorar un poquito más. Bien, entonces esta es la primera parte de lo que es neumonía. Vayamos a la segunda parte, que tiene que ver con sepsis. ¿Qué hacemos con la sepsis? Manejo de sepsis. A veces hay una puerta de entrada a un germen. Puede ser la parte de la piel o subcutáneo, o también puede ser problema respiratorio o problemas abdominales. Por ejemplo, definiciones: ¿qué es una infección? Ustedes, como ya han llevado, dicen invasión de un microorganismo patógeno o potencialmente patógeno de un tejido. Puede ser cavidades o fluidos. Esa es infección. El ingreso nada más de un gen por cualquiera de las vías. Segundo aspecto, bacteriemia, presencia de bacterias viables en sangre. Y disfunción orgánica, cambio agudo en el puntaje total de la escala de SOFA mayor o igual de 2 a causa de la infección. Esta escala SOFA es tan importante porque nos habla de pronóstico y finalmente pues saber cómo vamos a manejar a nuestros pacientes. Sepsis, como definición: disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta anómala a huésped a una infección. Y bueno, la parte más seria es el shock séptico. Anormalidades de la circulación celular y del metabolismo son suficientes, profundas como para aumentar la mortalidad. Una de las cosas más frecuentes que se observa en un shock séptico es la vasoplegia con cambios hemodinámicos.
Entonces, no solamente los problemas de disfunción respiratoria, de repente función renal, sino que el paciente hace vasoplegia y un shock, prácticamente una hipotensión muy marcada. Bien, luego ahí tenemos las definiciones, cómo van avanzando. Miren, de SIR, sepsis, sepsis severa y shock séptico. Entonces son prácticamente la secuencia de que puede ir el paciente empeorando. Y aquí tenemos, por ejemplo, la etiología de la sepsis. En primer lugar, pulmones, 40%. En segundo lugar, intraabdominal, 30%. En tercer lugar, el tracto urinario, 10%. Los tejidos blandos, 5%. Los catéteres intravasculares, 5%. Entonces, todos estos, ¿por dónde ingresan? A veces colocamos un catéter central sin todas las medidas de asepsia. Apresurados entramos, quizás porque queremos colocar, pero hay que tomar todas las medidas para que no haya riesgos de infecciones. ¿Y cuánto tiempo debe permanecer un catéter? Esa es también otra de las cosas importantes que usted tiene. Algunos dicen que debe ser 72 horas, pero a veces se mantiene más de una semana. Entonces hay riesgo de infecciones. Y como ven aquí, 5%. Muy bien, esta sería la fisiopatología que tenemos que ver, ¿no? Se detecta antígeno infeccioso, un pro-antiinflamatorio tipo celular humoral, activación de neutrófilos, monocitos, disfunción endotelial, proceso inflamatorio, liberación de componentes inflamatorios, microtrombosis, luego disminuye el aporte de oxígeno tisular, hay bloqueo de la cadena respiratoria y luego finalmente el síndrome de distrés respiratorio. Entonces todo esto es una secuencia que va empezando por la presencia que ingresó un germen y finalmente se produjo la descompensación. Y luego aquí tenemos, ¿no? Es la respuesta, la sepsis es la respuesta inflamatoria ante una injuria infecciosa. Recuerde siempre, el proceso se inicia cuando los microorganismos son reconocidos por células inmunológicamente activas, principalmente por macrófagos, células, etc. Y ahí tenemos toda la escalera, la secuencia: una infección, un SIR, una sepsis, severa sepsis y shock séptico y finalmente muerte. Entonces no olvidemos esta secuencia. Y bueno, estos son los componentes del proceso inflamatorio. Ya tenemos ahí prácticamente un esquema de lo que puede aparecer. Y luego el síndrome de respuesta inflamatoria, que es una de las cosas que va empeorando, se define como presencia de fiebre, hipotermia, taquicardia, polimnia, alteraciones de leucocitos, etc. Y tenemos prácticamente toda esa secuencia. Y definición de shock séptico. Este es un cuadrito que me resume. Ahí tenemos, por ejemplo, sepsis. A pesar de la resucitación adecuada con líquidos, necesidad de utilizar vasopresores. Aquí tenemos vasopresores para mantener una presión arterial mayor o igual de 65 milímetros de mercurio. Entonces no olvidemos, y dentro de los vasopresores, ¿qué estamos usando? A nosotros nos gusta usar la noradrenalina. Ya la dopamina ha cambiado de oportunidad. Probablemente se usa en pediatría, pero en adultos empezamos con noradrenalina. Aparte de eso, podemos agregar también otros productos, como en este caso sería la vasopresina. Pero de todas maneras es importante. El otro criterio es el lactato sérico. Parece que el lactato sérico es uno de los marcadores que nos dan pronóstico. A veces nosotros hacemos cirugía cardíaca y nuestros pacientes salen con 7, 8, 12, un día salió con 24. Entonces todo el mundo se preocupa, ¿qué está pasando? Algo está pasando con el paciente. Claro, cuando tienes un lactato por encima de estas cantidades, su pronóstico es malo. Así tú manejes con antibióticos, así manejes con fármacos vasopresores, con inotrópicos, pero este marcador llamado lactato es un problema. Y luego también recordemos si el paciente llega a este nivel llamado shock séptico.
Un hecho séptico no solamente te vas a preocupar de los antibióticos, de la ventilación, también te tienes que preocupar cómo tratar la vasoplejía, que es uno de los problemas serios que acompañan. Bien, luego tenemos aquí algo importante, ¿no? Objetivos de la reanimación inicial en pacientes con sepsis severa. Por ejemplo, esto es importante, el monitoreo hemodinámico. Recuerde siempre, monitoreo. Ahí tenemos medición inicial de la presión arterial media y mantener la presión arterial por encima o igual de 65 milímetros de mercurio. El segundo, monitoreo del flujo urinario. Miren, colocamos una sondita y mantenemos una diuresis mayor de 0,5 ml por kilo por hora. Luego tenemos colocar un catéter venoso central para evaluar también la precarga, y normalmente estamos pensando en que tiene que tener entre 8 a 12 o 9 a 12 milímetros de mercurio. Y luego tenemos que tener en cuenta también esta famosa saturación venosa central, saturación de oxígeno venosa central o mixta. Entonces también es importante que podamos nosotros medir. Para esto, para tratar de medir esto, necesitamos ser más invasivos y más agresivos. Tenemos que colocar un catéter venoso central o también colocar un catéter Sonance. Bien. Luego, esto es una cosa muy linda que usted puede verlo. Proceso del tiempo es dependiente. Si el paciente se demora mucho, usted finalmente ya no va a tener tiempo. Como decimos, en el manejo de los pacientes, el tiempo es vital, el tiempo es oro. Si usted no le da la oportunidad a su debido tiempo, perdió su paciente. Entonces, esto también es importante que lo mencione, ¿no? Mortalidad, 4% de retraso por hora. Mire cómo es que cambia totalmente. Luego tenemos acá el código de sepsis, algoritmo diagnóstico, ahí tenemos prácticamente toda una referencia, ¿no? Sepsis, SOFA mayor o igual a 2, mayor de 2, paciente con sospecha de infección. Luego tenemos no, y ahí tenemos todo. Y finalmente, cuando hablamos de sepsis, un problema serio que tenemos acá es el uso de vasopresores para mantener la presión arterial mayor de 65 y un lactato que esté por debajo, podemos decir, debajo de 2. Y si el paciente se descompensa, finalmente terminamos con un shock séptico. Bien, tratamiento de sepsis. Aquí es importante. Resucitación. Primero, fluidoterapia. Segundo, vasopresores. Y tercero, monitoreo. Tratamiento de infección. Identificar el foco. Con hemocultivo y otros tomas de muestras. Antibiótico-terapia y control del foco. Tratamiento de la infección. Tratamiento de soporte. De soporte, ahí tenemos pilares en el tratamiento. Y acá tenemos primero la resucitación hídrica, la antibiótico-terapia y las medidas de control de foco. Como habíamos dicho que la primera causa es el pulmonar 40%, entonces hay que darle duro a esa área que tiene que ver. Luego la parte intraabdominal, que es el resto porcentaje. Bien, manejo inicial entonces, reanimación inicial, detención sistémica de sepsis y mejora de rendimiento, diagnóstico, tratamiento antibiótico, control de la fuente y prevención de las infecciones. Ahí tenemos la reanimación inicial. Siempre recordemos, miren, esta parte que dice, ¿no? Prevención venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, presión arterial media mayor o igual de 65, la diuresis mayor de 0,5 ml kilo hora, la saturación de oxígeno de vena cava superior o saturación de oxígeno venosa mixta 70 o 65, y este lactato, que es el marcador de pronóstico, debe estar por debajo de 4 mmol por litro. Bien, detención sistémica de sepsis 1, detección rutinaria de pacientes gravemente enfermos y posibles infectados en busca de sepsis grave para permitir la aplicación precoz de tratamiento, esfuerzos para mejorar el desempeño en sepsis, etc. Bien, luego diagnóstico C, cultivos clínicamente inapropiados ante el tratamiento, luego el uso de ensayo de 1 a 3 beta glucano ensayos y estudios de imágenes realizados con urgencia para constatar el posible foco. Yo creo que si el tórax es uno de los focos importantes, una radiografía o una tomografía sería muy bueno. Bien, este es un objetivo de las primeras 3 horas. Miren los objetivos de las primeras 3 horas. Ahí tenemos, por ejemplo, los cultivos.
el lactato, los antibióticos de amplio espectro y los líquidos. Entonces, toda una secuencia que es importante que usted pueda considerarlo para manejar su paciente que tiene sepsis. Entonces, cultivos de piel, de accesos, etc. Y luego tenemos, con respecto al lactato, mayor o igual de 4, por ejemplo, es interesante. Antibióticos de amplio espectro, meter una hora, ajustar la hospitalización, y los líquidos siempre también es importante. Bien, luego tenemos en las primeras 6 horas. En las primeras 6 horas ya empezamos un poquito más. La hipotensión que no responde a la reanimación inicial de fluidos. Si no hay respuesta a los fluidos, usted está yéndose a un problema hemodinámico de inestabilidad y necesita el manejo de vasopresores para mantener la presión arterial por encima de 65 milímetros de mercurio. Y aquí estamos hablando de los vasopresores, noradrenalina, estamos hablando de dopamina, estamos hablando de otros como la vasopresina, etc. Y luego también con el objetivo de mantener esta presión arterial mayor de 65. Luego también tenemos lo que se llama el soporte con fluidos. La PVC siempre, si está por debajo de 8, tenemos que llevar a más de 8. Provocación con líquidos y tratar de mantener la PVC, como dice acá bien claro, de 8 a 12 o de 12 a 15 milímetros de mercurio. Y luego también tenemos acá, en caso de hipotensión que no responde a la reanimación inicial con fluidos o lactato mayor de 4. Y aquí tenemos la saturación, por ejemplo, esta famosa saturación. Acá miren, saturación de 70 y la presión venosa central mayor de 8. Bueno, aquí estamos hablando de toda una secuencia, ¿no? Hematocrito menor de 30, transfundir glóbulos rojos, y luego finalmente mejorará la entrega. En otras palabras, cuando hablamos del manejo en estos pacientes, tenemos que ofertarle más transportadores de oxígeno, como son los glóbulos rojos. Y luego tenemos la antibioticoterapia cuando hablamos de sepsis abdominal. Sepsis abdominal, entonces estamos viendo ahí alto riesgo, sabemos que es un alto riesgo, y bueno, es importante las quinolonas. Las quinolonas son muy buenas, y ahí estaría la ciprofloxacina, la levofloxacina u otros productos. Y si es de alto riesgo, por ejemplo, aquí tenemos agregar de repente aminoglucósidos, gentamicina, etc. Entonces, cada vez que se empeora el paciente por un cuadro, que en este caso es abdominal, usted necesita tenerle mayor cobertura con antibióticos. Bien, entonces, los inotrópicos y vasopresores en shock séptico. Estaba observando en la primera clase que les di sobre vasopresores e inotrópicos en shock, ahí estaría prácticamente la dosificación, pero les hago recordar, por ejemplo, la noradrenalina. Este es uno de los productos más usados en shock por su efecto alfa, que es un vasopresor alfa, y aquí tenemos alfa con poca acción beta 1, pero de todas maneras vasoconstricción, aumenta la resistencia y mejora la perfusión. Efectos adversos, va a reducir el flujo sanguíneo renal por el efecto vasoconstrictor. Hay que tener bastante cuidado, especialmente si el paciente se está yendo a la oliguria o a la anuria. Luego tenemos la dobutamina, es un agonista beta 1, y básicamente lo usamos para aumentar la frecuencia cardíaca o también el gasto cardíaco. Decían algunos autores, para mejorar la contractilidad del miocardio. Pero hay que tener mucho cuidado, el paciente tiene taquicardia o incremento del consumo de oxígeno. Y si el paciente tiene alguna enfermedad coronaria, hay que tener mucho cuidado porque puede aumentar la contractilidad, pero también está aumentando la demanda y finalmente puede haber signo de isquemia en el electrocardiograma. Bien, la vasopresina, como ven en esta parte de acá, esta vasopresina es una opción muy importante. Normalmente en la vasoplegia cada vez se va volviendo resistente a la terapia de noradrenalina y necesita un producto que los potencie. Y se ha observado que en la vasoplegia se va reduciendo la vasopresina y lo único que nos queda para que haya un buen soporte inotrópico, usar noradrenalina con vasopresina. Y acá tenemos, ¿no?, el efecto de la vasopresina, ¿no? Contrae el músculo liso,
directa por los receptores beta 1 y también aumenta la capacidad de respuesta aquí a la noradrenalina. Bien, y aquí es importante los efectos adversos siempre por hipotensión. Las hormonas endógenas puede aumentar, dice, la presión por inhibición de la producción de óxido nítrico. Entonces, miren, la vasopresina, aparte de tener efecto vasoconstrictor, reduce la producción de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Bien, tratamiento de fluidos, los coloides y los cristaloides. Ahí tenemos, mire, solución salina, lactato, albúmina, expansión. Y algo importante, dice, no hay una diferencia importante si uso puro cristaloides o si uso puro coloides. De preferencia uno a veces las combinaciones, primero cloruro de sodio, luego da sus coloides o las gelatinas y finalmente uno va evaluando cómo responde tu paciente. Bien, los vasopresores e inotrópicos, no se vaya a olvidar que cuando el paciente ya llega a hacer sepsis y luego shock con vasoplejía, usted necesita saber qué fármaco necesita para mantener la hemodinamia de estos pacientes. De repente usted necesita solo un vasopresor, usará noradrenalina, vasopresina. Si usted necesita un inotrópico porque necesita aumentar la contractilidad, de repente una dobutamina. Y a veces necesitamos también adrenalina, pero todo va a depender cómo está usted manejando hemodinámicamente a su paciente. Para eso los pacientes que ya llegan a shock necesitan tener un monitoreo más agresivo, de repente una línea arterial para ver cómo está la presión arterial invasiva y de esa manera sacar las muestras. También el control de la presión venosa central y para hacer también los respectivos cultivos. Bien, entonces, esta es la noradrenalina, uno de los potentes agonistas. Generan aumento de la presión arterial media por vasoconstricción. Es el vasopresor de primera línea cuando tenemos que manejar un shock especialmente séptico con vasoplejía. Luego tenemos la vasopresina, que es la otra opción, hormona PET sintetizada en el hipotálamo, luego transportada a la neurohipófisis. Se libera en respuesta a la disminución del volumen intravascular y aumento de la hormona plasmática. Contrae el músculo, o sea, su efecto es vasoconstrictor, aumenta la presión arterial por inhibición del óxido nítrico en el músculo liso y producción de canales de potasio. Entonces, la vasodilatación que puede acompañar a una sepsis depende de dos factores: producción de óxido nítrico vasopléjico o apertura de canales de potasio sensibles de ATP que producen vasodilatación. Cuando yo quiero manejar esta acción, estos dos factores, la vasopresina es la opción que tengo para manejarlos. Bien, luego la dobutamina es una de las opciones más. Es una catecolamina sintética, principalmente como agente inotrópico. Aumenta la contractilidad, aumenta la frecuencia cardíaca. Una actividad beta 1 selectivo con débil efecto beta alfa y beta 2. Aumenta la actividad inotrópica, mejora la perfusión en la paciente con shock séptico y en la disfunción miocárdica global. El sábado justo estábamos hablando qué hacemos con un shock con vasoplejía. Y yo revisaba un poco y decía, en realidad necesitamos noradrenalina, necesitamos vasopresina o también otros productos. Y la dobutamina, dijo alguien por ahí, le digo, puede usarse como una opción de tercera o cuarta línea, porque muchos de los pacientes no hacen falla inotrópica, su problema es vasodilatación. Por ello es importante manejar esta parte. Bien, y luego este es uno de las escalas que nos da pronóstico. Entonces necesitamos tener siempre el conocimiento de esta escala para el manejo de los pacientes sépticos o de los pacientes que ya se complican con shock séptico y de esa manera terminan en la unidad de cuidados intensivos. Bien, doctores, esto es todo lo que tenía que haberles informado, pero de todas maneras necesitamos tener un poco de conocimiento más de neumonía. Ustedes ya lo tienen porque están manejando